tejidos periféricos, como para las situaciones de pacientes con sepsis, shock, ¿sí? O de cerebral en esos pacientes que podemos tener con algún tipo de lesión, ya sea de isquemia, trauma, ¿sí? Así que vamos a empezar a hablar de esto, de la generalidad de esta modalidad, y después la gente de Edwards nos va a presentar su producto. La tecnología esta está basada por un análisis de luz infrarroja, ¿sí? Que tras incidir sobre las moléculas de hemoglobina en el tejido, ¿sí? Vuelve, retorna y con un procesador detecta el grado de oxigenación y la hemoglobina en el área. O sea que el sensor tiene dos emisiones, un emisor, ¿sí? Que manda la luz infrarroja, y el receptor. Esta saturación se puede utilizar tanto en tejido, habitualmente es más a nivel cerebral, aunque hay algunos trabajos por ahí perdidos de antaño que lo miraban a nivel hepático, y la otra es a nivel del tejido muscular. En los pacientes críticos, cuando el paciente está con shock, nosotros lo que hacemos habitualmente es una reanimación macrohemodinámica. Le ponemos vasopresores, vemos la tensión arterial, eventualmente evaluamos el gasto cardíaco, ¿sí? Estos pacientes con estas situaciones de shock distributivo. Pero también está alterada la microcirculación. El hecho de muchas veces llegar a valores de tensión arterial normal no me asegura que la microcirculación esté normalizada. Y esta alteración de la microcirculación es lo que me altera la disponibilidad de oxígeno, y alterando todo lo que es la microcirculación y la hipoxia tisular. Así que estos dispositivos me permiten ver esta alteración de la microcirculación, y lo podemos ver de distintas maneras. Una es la evaluación directa. Por un lado tenemos el examen físico clínico, donde vemos de dos maneras: las livideces o la diferencia de temperatura desde el dedo gordo del pie hasta la temperatura central. Es una forma rápida, es totalmente cualitativa, no hay por ahora en esto un modo cuantitativo exacto para hablar de optimizar la reanimación. Y la otra es la videomicroscopía. Los dos dispositivos son el OPS y el SDF, este último es el actual, el anterior ya no se fabrica más, se considera habitualmente como el gold estándar para evaluar la microcirculación, pero tiene un problema. Esto es un video y después hay que hacer un análisis del video, así que lleva tiempo, no es algo que uno pueda hacer y tomar una edición en el momento literalmente. Siempre los procesos llevan varios minutos en su análisis. Y la otra forma de evaluar la microcirculación es en forma indirecta. Una es por las mediciones derivadas de la CO2, ¿sí? De la mucosa, con la tonometría gástrica. Esto se utilizó mucho entre la década del 90 y parte del 2000, pero principalmente de la 80 y 90. Y el problema que tiene es que hay muchas interacciones para medir la tonometría gástrica, o sea, si uno le pone un antiácido o si lo está alimentando, ya se altera la medición. Después están los electrodos para ver la presión tisular de oxígeno, pero tiene que esto no ha tenido buenos resultados. Es muy local donde se ha colocado el electrodo, y está más para la investigación que para otra cosa. Y después la otra es la espectroscopía cercana al infrarrojo, el NIRS, que es lo que vamos a estar viendo ahora, y lo que evalúa es la saturación tisular de oxígeno. Es una evaluación también cuantitativa, y lo que tiene es que uno puede evaluar distintos tejidos, ¿sí? Tanto a nivel cerebral como a nivel periférico, y uno podría colocar a nivel periférico en distintas regiones. Así que uno puede evaluar la saturación del tejido muscular, que es un marcador que nos podría estar como un marcador predictivo de la evaluación de la perfusión en los demás tejidos orgánicos principales, ¿sí? Ya sea de intestino, corazón, pulmón. Una de las cosas que tenemos en la saturación tisular, ¿sí? Que refleja el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno a nivel local.
¿sí? Esta saturación tisular puede interpretarse por ya sea cambios en el flujo de la microcirculación o cambios en el consumo local de la oxigenación. Este gráfico que ustedes están viendo se llama el test de oclusión vascular transitoria, en donde el paciente tiene el sensor colocado en la región tenar y con el manguito de presión arterial uno lleva una presión mucho más alta y esa saturación, obviamente, al detener el flujo arterial, cae la saturación y esta DO que ustedes ven acá en la fase de caída, ¿sí? Se llama desaturación del oxígeno, ¿sí? DO, y representa la progresiva desaturación de la saturación tisular cuando uno ya tiene un flujo cero, y es un marcador del consumo local. Si esto lo corregimos por la desaturación con la cantidad de hemoglobina presente en el tejido, podemos obtener el parámetro de consumo local de oxígeno. Y después el ascenso, la RO, se propone como un indicador de la función endotelial local o de la reserva microcirculatoria del tejido sensado. El primer gráfico que ustedes ven acá a la izquierda es de un paciente sano, ¿sí? Un voluntario sano, fíjense lo rápido que cae y lo rápido que asciende. En cambio, en el otro es de un paciente con un cuadro de shock séptico, tiene una caída mucho más lenta, el tiempo de llegar a ese grado de saturación es mucho más lento y su recuperación también. Y en la fase de arriba de la recuperación es una fase de vasodilatación posisquémica o de reclutamiento capilar que se denomina hiperemia reactiva. Y si se fijan, también es distinto entre el paciente de shock séptico y el voluntario sano. Así que bueno, esto se utiliza mucho en distintos trabajos como un elemento más para hablar si el paciente, aún más allá de la macrodinamia, está bien, si tengo todavía algún grado de alteración tisular con el tema de la microcirculación. Por otro lado, la saturación tisular a nivel cerebral se utiliza a nivel frontal, único bilateral, es una medición regional, solamente de esos de ese tejido, y no puedo ver el resto de las áreas. Pero bueno, se utiliza en distintos trabajos, se han utilizado en procedimientos cuando se hace una endotectomía carotidia o cuando el paciente tiene una bomba de circulación extracorpórea. En una época se utilizaba mucho en el traumatismo encefalocraniano, pero cuando el paciente tiene contusiones cerebrales bilaterales y en esa situación, en la hemorragia aracnoidea o incluso en un paciente con un ACV isquémico. Discutido en estos últimos dos, pero en el traumatismo de cráneo es el que más se ha utilizado. ¿Cuál es la ventaja a nivel cerebral? Es que obviamente es algo no invasivo, no depende de la pulsatilidad ni del flujo. La contra que tiene a nivel de cerebral es que si el paciente tiene un hematoma a nivel frontal o tengo contaminación de sangre extracerebral, bueno, puede alterar la medición. Pero bueno, uno también, viendo la tomografía hoy por hoy, puede llegar a cambiarle los lugares de los electrodos. El equipo de Edwards tiene un dispositivo para medir esta saturación tisular que lo podemos utilizar tanto a nivel para periférico, para el paciente con sepsis, con shock, que también, ojo, también lo podemos usar no solo en el paciente con shock séptico, se puede utilizar en otras situaciones de inestabilidad hemodinámica, sea hemorrágico o de causa cardiogénica, y también para la saturación cerebral. La mayoría de los equipos se utiliza para uno u otro, y el Edwards tiene esta posibilidad de utilizarse para ambas partes. Así que bueno, vamos a escuchar la presentación por parte de la gente de SD y nada más. A ver, no puedo. Ahí está, ahí dejé de compartir. Si querés, Máximo, ¿vas a hablar vos? Va a hablar mi compañera Camila. Ah, ok.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Vamos a dar comienzo entonces a la charla de lo que es oximetría tisular o NIRS. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción de lo que es esta tecnología, de cómo se obtiene esta medición y en qué casos y pacientes se utilizaría, y vamos a finalizar comentándoles cuáles son las herramientas de medición con las que contamos hoy en día. Esta tecnología nos da el porcentaje de saturación de la hemoglobina de la sangre mixta en ciertas regiones particulares del cuerpo. Se obtiene a partir de la medición de un sensor en forma de parche, como podemos ver en la imagen. Se denomina saturación tisular o NIRS, que significa espectroscopía del infrarrojo cercano. Se llama así justamente por su principio de funcionamiento. Para obtener la medición de la saturación a nivel regional, lo que necesitamos es contar con un emisor y un receptor. Ustedes van a poder observar en la imagen de este lado que tienen lo que es el emisor y el receptor. El emisor emite una luz de una longitud de onda conocida en todas las direcciones que tiene un recorrido elíptico y es detectada por un detector, que es el que se encuentra de este lado. Al conocer la intensidad de la luz emitida y poder medir la intensidad de la luz recibida en el detector, podemos detectar qué parte de esta intensidad fue absorbida por el tejido capilar. Esto nos da una medición de la saturación mixta a nivel capilar, de manera no invasiva, y se puede utilizar en diferentes regiones del cuerpo. La medición se basa en obtener el porcentaje de la saturación a partir de la fórmula en la cual la hemoglobina oxigenada se divide sobre la hemoglobina total. Ahora, ¿cómo obtenemos la concentración de estas dos hemoglobinas? Estas hemoglobinas tienen la cualidad de que la hemoglobina oxigenada absorbe la luz de una longitud de onda característica y la hemoglobina desoxigenada absorbe la luz de la longitud de onda de otra longitud de onda, de las de luz de otra longitud de onda. Al emitir estos dos haces de luz, lo que nos permite es obtener, midiendo la absorción de esta luz de parte de estas dos hemoglobinas, nos permite obtener la concentración tanto de la hemoglobina oxigenada como de la desoxihemoglobina. Así, con esta fórmula obtenemos el porcentaje de saturación de oxígeno a nivel tisular. Esta medición nos permite obtener la saturación en diferentes regiones del cuerpo, como puede ser la cerebral, que es clave en pacientes como por ejemplo los neonatos, donde se tiene que asegurar un correcto flujo sanguíneo cerebral, lo cual, si no se asegura, puede llevar a complicaciones en el neurodesarrollo del paciente, o pacientes adultos en intervenciones quirúrgicas, donde se puede ver comprometido este flujo de sangre. También se puede utilizar para medir la saturación tisular en extremidades, en algunas extremidades que se vean comprometida su vascularización. También se utiliza en neonatología y en pediatría para obtener una medición de la saturación, tanto renal como abdominal o gástrica. Sabemos que el cerebro humano recibe del 12 al 15% del gasto cardíaco y consume el 20% del oxígeno. Utilizando el oxígeno como trazador, a partir de esta tecnología, podemos obtener cuantificaciones absolutas del flujo sanguíneo. Como les había comentado recién, es muy importante esta medición en neonatología y en pediatría. Entre el 80 y el 85% de los recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos sobreviven, oscilando la prevalencia de parálisis cerebral entre un 5 y un 15%. Entre un 25 y un 50% sufrirán otras discapacidades menores del neurodesarrollo. En cambio, lo que es la saturación cerebral en adulto sucede hasta en un 80% de los pacientes y en una gran variedad de procedimientos. Los pacientes saturados pueden llegar a tener desde disfunción cognitiva hasta un incremento en la duración de la ventilación mecánica del paciente
y días extra en el hospital o en la UCI. Si, por ejemplo, vemos la desaturación en diferentes intervenciones quirúrgicas, en la cirugía torácica puede llegar hasta un 56%, en la cardíaca hasta un 61%, en la cirugía de hombro puede llegar hasta un nivel de un porcentaje de saturación de 80%, en el postoperatorio puede haber una desaturación hasta un 53%, y en el bypass de arteria coronaria, el 60% de los pacientes puede llegar a tener también desaturación. Ahora bien, ahora les vamos a contar un poco cuáles son las herramientas de monitoreo de saturación con las que contamos hoy en día en DSD Products. En abril del 2019, Edwards obtuvo la tecnología de Foresight Elite a través de la adquisición de la empresa CAS Medical Systems, con la cual contamos con el equipo que había desarrollado CASMed. En los últimos años, Edwards y CASMed estuvieron trabajando en el desarrollo de la integración del sensor de Foresight Elite con el monitor Hemofear. El monitor con el que contamos hoy en día tiene el mayor número de longitudes de onda, de 5 longitudes de onda, además de las 2 longitudes que yo les nombré anteriormente que utiliza para obtener la medición. Estas longitudes nos permiten también verificar la correcta posición del sensor y nos permite distinguir la medición profunda de la superficial. Además cuenta con la mayor exactitud y precisión de más o menos 3,05%, cuando en el mercado esta precisión suele ser de 10%. O sea, podemos observar que aumenta muchísimo la precisión de la medición de la saturación. En el mercado suele haber un error de 10%, mientras en nuestro equipo tiene una exactitud del 3%. Y además cuenta con una mayor penetración de luz. Tiene la mayor penetración del mercado, pudiendo obtener mediciones de hasta 2,5% centímetros de profundidad, cuando en el mercado la gran mayoría de las mediciones llegan hasta 2 centímetros de profundidad. Nosotros contamos con lo que es el sensor adulto, como pueden observar en la pantalla. Fíjense que tiene 2 detectores y un emisor. Uno de los detectores, el detector superficial, permite distinguir la parte del tejido que no queremos medir, y el detector profundo, que es el que llega hasta 2,5, nos permite obtener la medición de saturación. Además, el equipo cuenta con un esquema que nos permite seleccionar en qué parte del cuerpo se está colocando este sensor. Lo mismo con lo que son los sensores neonatales y pediátricos. El sensor pediátrico, que es el sensor mediano, tiene una medición de hasta 2 centímetros de profundidad, y contamos también con 2 tipos de sensores neonatales. La diferencia entre estos 2 sensores es que uno es adhesivo, que es el que podemos observar acá, y el otro es no adhesivo, para esos pacientes prematuros que tengan pocas capas de piel y que para evitar dañar la piel de este paciente. Además, como con el sensor adulto, cuenta con un esquema que nos permite en el equipo seleccionar en qué parte del cuerpo se está colocando el sensor. Esta es la pantalla del equipo con el que contamos. Van a poder ver que tenemos la capacidad de medir en hasta 4 canales, hasta 4 sensores, diferenciados por color, que se pueden observar en diferentes gráficos o en un mismo gráfico, y permite seleccionar un valor de referencia en el que van a poder elegir ustedes el valor basal. Les va a permitir ver, además del valor de saturación porcentual, les va a permitir ver cómo varía con respecto al valor de referencia, tanto de manera porcentual como de manera absoluta. Fíjense que además les muestra la zona del cuerpo donde se encuentra colocado el sensor, y van a ver 4 cuadrados que les indica el índice de perfusión tisular. Cuando se encuentra mal colocado el sensor, este valor baja y el equipo les avisa que el sensor está mal colocado. Además cuenta con una pantalla táctil, lo que hace de un uso más fácil y amigable de este monitor. Generalmente en lo que es el uso en adultos se puede utilizar en procedimientos con o sin circulación extracorpórea, en reemplazos valvulares, en cirugías aórticas, en TAVI, en TAVR y en trasplante. En el uso general puede ser vascular, ortopedia, obstetricia y ginecología, cirugía abdominal, cirugía bariátrica. Fíjense que se puede utilizar en cirugías con diferentes posiciones como Flowler, semiflowler o
silla de playa, como habíamos nombrado anteriormente, en lo que es en la cirugía de hombro, además en UCI para tratar hipertermia, vasospasmo cerebral o para hacer la gestión de ventilación. En pacientes neo y pediatría se puede usar en cirugías cardíacas congénitas, en ECMO, en monitor abdominal, en hipertermia, en la encefalopatía isquémica, en síndrome de dificultad respiratoria, ventilación de alta frecuencia, apnea y sepsis. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero, el bioingeniero Máximo Flugelman, que les va a contar sobre las nuevas tecnologías de Edwards Life Sciences. Bueno, ahí respondo unas preguntas que tenemos en el chat, que nos preguntan sobre el costo aproximado. Alrededor de los $150 al uso de los distintos parches, dependiendo del tamaño, pero en los adultos es aproximadamente. Y también de la utilidad en pacientes de asistencia de circulación extracorpórea fuera del quirófano. Básicamente esto nos permite, en cualquier situación donde se utilice algún dispositivo de asistencia, poder tener la certeza de la efectividad de ese procedimiento de asistencia, como puede ser el ECMO. Y nos comentan que en ECMO es muy útil para hacer cirugía de síndrome de Arlequín. Por lo que sí, es un buen indicador para evaluar la eficacia del procedimiento de oxigenación externa y de circulación externa. Cualquier situación donde podamos tener, hablando de cerebral, alguna sospecha de una falla en el flujo, queramos monitorizar el flujo cerebral, esto nos va a poder dar un indicador de cómo se encuentra ese flujo. Por otro lado, les quería comentar, como habíamos mostrado Camila, esto se va a integrar a la nueva plataforma de monitoreo de Edwards, que es el monitor Hemofir, que es un monitor que va a integrar todas las tecnologías que hoy tienen de monitoreo hemodinámico en un único monitor para poder tener un monitoreo hemodinámico del paciente en todo su espectro de complejidad. En principio, las novedades que traen es, bueno, como habíamos hablado recién, lo que es el Foresight Elite, que es los sensores estos de oximetría tisular, y un nuevo sensor hemodinámico que es el Acumen IQ, que va a ser un dispositivo que nos va a indicar un parámetro clave que es la predicción de la hipotensión. Para poner un poco en contexto, ¿por qué Edwards desarrolló este dispositivo? Básicamente hay un estudio de Salamasi que comenta que las complicaciones tanto posoperatorias como postterapia de hasta 30 días después se ven incrementadas por la profundidad de la hipotensión que puede haber sufrido un paciente durante ese procedimiento o durante esa internación, y de la duración acumulada de los eventos de hipotensión en ese tiempo. Y todo esto te puede llevar a un elevado riesgo de síndrome renal agudo o incluso infarto del miocardio. Entonces Edwards con eso desarrolló el sensor que les comento, el Acumen IQ, que es muy similar al FlowTrack que pueden haber utilizado ahí en el servicio, que además de medirle los parámetros hemodinámicos convencionales, como el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la variación de volumen sistólico, les va a agregar estos tres primeros parámetros que les estamos mostrando en la filmina, que es el índice de predicción de hipotensión, que es un valor porcentual que les va a indicar la probabilidad de que el paciente se hipotense en los próximos 5 a 10 minutos. Además, va a sumar dos parámetros nuevos. Uno es la elastancia dinámica, es un parámetro, un desarrollo que hizo Edwards en conjunto con el doctor Monge García para predecir la respuesta de presión a volumen, y también un indicador de la contractividad con la velocidad de cambio de la curva de presión arterial. Y todo esto les va a permitir a tener un soporte activo a la toma de decisiones, y lo hace en base a la incorporación de elementos de Machine Learning e inteligencia artificial.
Así que es un poco hacia dónde se está dirigiendo Edwards en este momento. Para que lo tengan en cuenta, esto ya estaría disponible en el país junto con el monitor Hemosfear, para integrar todo en un solo monitor, que puedan ver todo el estado hemodinámico del paciente, desde el catéter de Swan-Ganz hasta la monitorización tisular en un único monitor. Ahí, respondiendo a una de las preguntas de cuánto duran los sensores tienen un adhesivo, prácticamente hasta que se les despega el adhesivo van a funcionar correctamente. Eso es un buen adhesivo, así que duran varios días. No es que el sensor caduca en algún momento, sino que mientras esté correctamente pegado, va a seguir monitorizando.